Comienza tu programa Psicología para tu alma, una hora para el cuidado de nuestra salud mental. Asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Soy Raquel Suazo, es un gusto estar de nuevo con ustedes. El tema de hoy, cerrando ciclos, ¿verdad? Porque es importante cerrar ciclos. Y bueno, pues la verdad es que estaba pensando en este rollo de cómo vamos cerrando el año, vamos cerrando cosas. Hay mucha gente que va dejando y va cerrando. No me refiero solo a relaciones, sino me refiero a diferentes cosas de la vida. Por ejemplo, dejar un trabajo, dejar pues procesos que se van haciendo, ¿verdad? Y entonces, referido a eso, justamente es el tema del día de hoy. La importancia de cerrar ciclos, ¿verdad? Bueno, saludos especiales a Aníbal, que pues el día de hoy estábamos hablando justamente de este tema. Saludos para usted. A ver, cuando hablamos de ciclos, nos referimos a esos procesos de la vida que comienzan, se desarrollan y concluyen. Así, aunque en la práctica nada termine del todo realmente, es importante aprender a cerrar ciclos cuando se agote el proceso para seguir adelante y evitar quedarnos estancados. Eso es como lo fundamental, ¿verdad? No quedarnos estancados, quedarnos ahí varados en la nada, ¿no? En realmente no saber hacia dónde caminar. Entonces, sobre eso justamente es que vamos a hablar. Si usted tiene dudas, si usted quiere compartir un episodio de su vida, si usted de repente se puso ya melancólico o incluso está pasando por este momento, no duden en escribirnos. En nuestras redes sociales estamos en Instagram, en Facebook y en la página de la radio, ¿verdad, David? Hola, David, no te había saludado, tenía de no verte. Gracias. Gracias por estar aquí en cabina como técnico ahí, nuestro técnico estrella. Entonces, antes que nada hay que saber diferenciar entre el hecho de cerrar ciclos y el de tener una pérdida. El cierre de grandes etapas de la vida supone pérdidas e implica duelos, pero no tiene el carácter súbito, profundamente doloroso que compartan las pérdidas como tal. Por lo tanto, el cierre de un ciclo comprende pérdidas, pero estas no necesariamente incluyen un cierre de ciclo. Esto es como importante tenerlo. Ahora bien, lo importante de cerrar ciclos es que incide de manera directa en lo que será en un futuro. Si el ciclo, sea cual sea, permanece abierto, interfiere con el avance personal. Es como dejar una llave que gotea sin repararla y esperar a que esto no incida en el costo económico y ecológico del agua. Y vamos a ir viendo como por qué razones a la gente se le dificulta cerrar ciclos. Eso es justamente una de las cosas de las que quería hablar. Y quizás
entrando en este tema, la parte del miedo a cambiar y la resistencia al cambio tiene un papel fundamental en esto. ¿Por qué cambiar es tan difícil a pesar de lo que deseamos tanto y preferimos vivir en zonas conocidas, nos gusten o no, o las zonas de confort, las zonas cómodas, y por tanto que son de alguna manera más seguras para nosotros? El cambio nos obliga a dar un paso a ciegas, se da en todo proceso de crecimiento sin poder evitarlo. Y el cambio es exigente, algo desconocido para quien lo vive, y la mayoría de las veces es dificultoso. Muchas veces nos cuesta salir de donde estamos porque aquello que queremos cambiar nos da un beneficio encubierto o una ganancia secundaria. Y esto de la ganancia secundaria, de verdad que justamente pues es complicado, ¿verdad? Porque estamos creyendo y estamos queriendo movernos, pero de alguna manera nos sentimos atados por esta ganancia secundaria que tenemos. La cosa es que con frecuencia no somos conscientes de qué es lo que nos da miedo y nos quedamos congelados sin comprender por qué nos resistimos al cambio. ¿Podemos atrevernos a romper nuestros esquemas y enfrentar lo desconocido? Y esa es una pregunta que le hago yo a usted. ¿Realmente le cuesta a usted romper sus esquemas y moverse hacia espacios, hacia relaciones, hacia cosas en general que usted no ha querido cambiar, pero que es totalmente desconocido e incierto hacia dónde va? Entonces, quizás una de las partes relevantes es la primera toma de conciencia, que consiste en reconocer el miedo que nos produce el cambio en sí mismo, porque en realidad es pues justamente lo esperado, ¿no? El tener miedo hacia lo desconocido. Yo creo que muy rara vez no nos vamos a enfrentar en esto, pues, o sea, esto es lo más normal y lo más natural cuando no conocemos algo, que tengamos miedo. Sí, decía David, sé que seguramente está consciente de esta situación, David. Eso, ¿verdad? Si nos hemos pasado toda la vida protegiéndonos de los cambios que no nos gustan, yo le pregunto a usted, ¿cómo no vamos a tener nuestra propia transformación interna? No vamos a temer nuestra transformación interna. Y es que cuando uno decide cambiar y uno decide moverse, definitivamente te estás transformando. Estás abriendo un espacio que nadie más puede hacer por ti. Y entonces en ese momento, cuando usted decide cambiarse y moverse, hay algo que queda descubierto en uno mismo, y es el hecho de revisar hacia adentro, de la introspección, como llamamos en psicología, moverse hacia adentro y ver hacia adentro. Y es como empezar a revolver cosas, pues, ¿verdad? Esto. Entonces, la transformación interna es importante. Ahora, la resistencia al cambio muchas veces es inconsciente, pero eso no quiere decir que no sea nuestra. El proceso de cambio va ligado a un duelo por lo que dejamos atrás, y es ahí justamente donde la resistencia empuja con más fuerza. Quiero cambiar y a la vez quizás no quiero cambiar. ¿Y por qué no quiero dejar eso que ya conozco? Es como una de las cosas más fuertes, ¿verdad? Cuando entramos en contacto con esta polaridad es cuando podemos ampliar nuestra área de actuación, justamente. Y el cambio no es eliminar lo conocido, sino ampliar nuestra área de actuación. Y con área de actuación nos referimos a que de verdad estamos tan acostumbrados a estar en las mismas situaciones. Por ejemplo, estar en la misma relación. Estoy pensando en una relación de noviazgo tóxico, en donde llevas ahí tanto tiempo y que de verdad no quieres estar ahí, pero se están haciendo mucho daño. Y ya probaron de todas las maneras posibles por modificar esto, pero esto sigue igual.
Pienso en un trabajo también cuando se tiene bastante tiempo de estar ahí y que de alguna manera no te querés mover de ahí porque pensás que no lo vas a lograr afuera de ahí. Entonces esta parte se vuelve dura diría yo, porque de alguna forma no implica un reto estar ahí. Pienso en el área laboral que no te implica un reto, y entonces esto hace que de alguna forma pues no nos movilicemos, ¿no? Y como decía, el cambio no es eliminar lo conocido, sino ampliar nuestra área de actuación. En el proceso de cambio también aparecen las fantasías temidas. Está bien poder enfrentarse a ellas. Vemos que no son temidas como creíamos. El cambio a veces implica crisis y no todo el mundo puede adaptarse a nuestro cambio, y es necesario que haya y que exista un reajuste. Por ejemplo, si tengo miedo a decir no, a poner límites y no lo reconozco, me va a ser muy complicado cambiarlo. El primer paso es darme cuenta del miedo que me supone empezar a delimitar mi espacio, y del miedo que supone en consecuencia que la gente me deje de hablar o que ya no me quieran como antes, etcétera, etcétera. Es ahí cuando aparecen las fantasías temidas, y uno de los peores enemigos que uno puede tener al momento de cambiar y de moverse es justamente el hecho cuando hay efectos, como le llamo yo, efectos colaterales a nuestras actuaciones. ¿Qué te puede llevar? ¿A quién te vas a llevar de encuentro con esta decisión? Eso justamente es el proceso, ¿verdad? Es como la parte dura del asunto de los cambios, porque tenemos miedo y creamos esa fantasía tan grande en nuestra cabeza acerca de los efectos secundarios que puedan ocurrir a partir de nuestros movimientos y de nuestra forma de acción. Estoy pensando en cosas que ocurren en algún momento determinado, que ya no podés seguir avanzando ahí porque realmente ya diste todo lo que tenías que dar, por ejemplo. Eso es duro en realidad, porque de alguna manera pues hay este apartado en el que el miedo no nos nutre, en el que el miedo nos daña, en el que el miedo nos da hasta culpa tomar esa decisión. Y entonces ahí viene la parte interesante del asunto, porque, como repito, todo cambio genera crisis. Y estas crisis en realidad no son eternas, y eso es lo que quiero transmitir el día de hoy. No son eternas, son partes, te la vas a ver mal, te la vas a ver de palitos, te la vas a ver negra, ¿verdad? Oscura, o en la noche oscura por un rato, pero después viene la luz, pues, y después pasa esto. Entonces, tener miedo a decir no, tener miedo a poner límites, tener miedo a esta parte donde te estás poniendo en primer lugar a ti, es lo más normal, es lo esperado. Sin embargo, también es importante el reconocimiento de estos eventos y de decir, yo no puedo más con esto. Y quizás ahí es donde viene la parte de aprender a cerrar ciclos, ¿verdad? Como llegar a ese punto límite de decir, si esto sigue avanzando voy a caer al precipicio, porque no puedo seguir. Tener esos espacios, claro, esto no se puede dar día a día, ¿verdad? Esto no puede ser día con día que vamos a estar pues poniéndole alto a cada cosa, ¿verdad? O cerrando ciclos de todos los días, porque es doloroso. Pero si hay cambios importantes, pues, por un lado, no quiero cambiar y empezar a poner límites, porque me pueden rechazar, por lo que decía, y por otro quiero cambiar porque si no me voy a ahogar en mi espacio, sin mi espacio. Darme cuenta de ambos opuestos le va a permitir ampliar la manera de funcionar en la vida y quizás empezar a experimentar con algún límite que otro. Ahora,
pues poniéndole alto a cada cosa, ¿verdad? O cerrando ciclos de todos los días, porque es doloroso. Pero sí hay cambios importantes, pues. Por un lado, no. Entonces, perdón, hubo un problema ahí, David presionó, se durmió, no sé qué pasó ahí, perdón. Bueno, entonces, el beneficio que obtengo por no cambiar, eso, veamos eso parte. Hay un beneficio importante para no cambiar. Y es que puede ser el de huir de situaciones desagradables, de huir de mis responsabilidades, o puede ser que si cambio deje de obtener esa atención que antes recibía. Puede ocurrir que una manera de actuar que nos hace daño al mismo tiempo nos provoque un beneficio del que generalmente no somos muy conscientes, como puede ser protegernos de los demás, evitar el fracaso, conseguir atención extra, apoyo, comodidad u otras. Sigo insistiendo, pensemos en el apartado donde pasa esto, ¿no? Donde el no abandonar esta situación me hace ser inconsciente de alguna manera de lo que realmente estoy ocultando. Y entonces ahí viene la parte donde generalmente a eso se le llama ganancia secundaria. A ese hecho en el que por evitar de forma inconsciente, claro, no es que se levante todos los días pensando en esto, pero en algún momento determinado, esta parte de evitar el fracaso. Por ejemplo, pienso en renunciar a ciertos espacios. Pienso en renunciar a un proyecto, pienso en renunciar a algo en el que has pasado por mucho tiempo. Y a lo mejor en nuestra cabeza el hecho de salir de ahí y pensar que no vamos a encontrar nada más, o que por el contrario, salir de ahí significa un fracaso, es un miedo horroroso. Y entonces esto hace que me mantenga ahí, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de antes, ¿verdad? Que decía, quiero empezar a decir no, pero cada vez que lo intento no me sale. Por un lado sabemos que es importante poner límites para poder ocupar nuestro espacio en el mundo, sin embargo, nos sentimos incapaces de hacerlo. La ganancia secundaria en este caso es que si no pongo límites en mi fantasía, nadie se enfada conmigo, por ejemplo, y no tengo conflictos. Y este beneficio encubierto tendría un gran peso que evitaría el movimiento que hace el cambio, ¿verdad? Y el problema es que sí causa efectos, porque el problema es que cuando usted no dice no, cuando usted va avanzando diariamente sin poner un límite, cada vez va acumulando de muchas maneras. No estoy diciendo enojo, no estoy diciendo esta parte de que la gente lo va a atacar o le va a atacar, sino estoy diciendo que esta parte de decir no o de decir sí a todo, en algún momento se va a estancar, porque no puede darle a todo mundo buena parte de usted, ¿verdad? Entonces, estas son de las personas que en algún momento, si fulano le viene y le dice, mira, ¿crees que me puedes ayudar con eso? Sí. ¿Ya me puedes ayudar? Sí. Y sí, y sí, y sí. Y entonces usted dice sí a 10 personas, se carga tanto que al final, por el hecho de pensar que esto va a evitar que la gente se enoje con usted, se carga tanto que no hace las cosas y entonces al final la gente termina enojándose, pues. Entonces, esa parte justamente es pues la nociva, ¿verdad? Porque intentamos agradar a media humanidad. Intentamos que esto sea, ¿verdad? Sea esta parte que usted pueda moverse, que usted pueda hacer todo y quiere de verdad satisfacer a medio mundo, pero no puede. Entonces, aprender a soltar eso es una de las cosas más difíciles que hay. Entonces, como decía, el beneficio que se obtiene por no cambiar es justamente estar encubriendo y teniendo una ganancia secundaria al no poner límites, al no decir un hasta aquí, y al detener y el estancarse, pues, porque esta zona
donde me estanco, es la zona conocida, es mi zona segura y la zona que no me quiero mover. Y de alguna manera puedo pasar diariamente quejándome por las cosas que tengo que vivir en este momento, pero lo que le voy a decir es un poco duro. Y es que usted está ahí no por el mundo, no por las cosas que ocurren. Usted está ahí porque usted quiere estar ahí. Y esta parte, la responsabilidad de su salud mental y la responsabilidad de su estabilidad emocional y de todo lo hacia donde usted quiera llegar, es justamente su responsabilidad. Nadie la tiene amarrada ahí. Nadie lo tiene con un grillete. Sin embargo, repito, tampoco la culpa es buena, ¿verdad? Ya hablaremos de la culpa, pero esta parte donde existe este pedazo que no logra salir, pero que encima todos los días se queja de esto, esa responsabilidad suya. Le cuento, esa es una ganancia secundaria que en lugar de estar pensando hacia dónde me voy a mover, es mucho más fácil quedarme encerrado en lo que no puedo cambiar. Pensemos también cómo movilizarme hacia el cambio. Esta es otra de las partes donde quizás es bien importante. No me escuchó el primer saludo, así es que saludos a Aníbal, que está escuchando por primera vez nuestra radio. Gracias por sintonizarnos, Aníbal, y gracias por escucharnos a la hora de comida. Estamos hablando, para quienes nos acaban de empezar a escuchar, porque es importante cerrar ciclos, justamente. Entonces, decía, ¿cómo movilizarme hacia el cambio? Y es importante que el cambio salga de nosotros mismos y que haya deseo de cambiar y que sea genuino. Pararnos a sentir lo que estamos sintiendo y darnos cuenta, quizás caer en la cuenta sería el primer paso. Asumir riesgos y renunciar conscientemente a estos beneficios que nos enganchan a comportamientos indeseados son claves importantes para lanzarnos al cambio deseado. Y es que el cambio se produce cuando uno se convierte en lo que es, no cuando trata de convertirse en lo que no es. El cambio lo realizamos cada uno de nosotros, si bien impuesto o forzado por otra persona, ya sea familiares, amigos, terapeutas incluso. No será un cambio auténtico, sino más bien algo impuesto por otra persona. El cambio tiene lugar cuando invertimos tiempo y esfuerzo en ser lo que somos y entregándonos a nuestra situación actual. Ya decía hace unos minutos que la parte de poner límites a las cosas que no nos agradan es parte de nuestra responsabilidad y que nadie más lo va a hacer por nosotros. Cuando pienso, cuando pienso en trabajos tóxicos, en relaciones tóxicas, en espacios tóxicos, justamente es esa parte donde vivimos y escucho constantemente a personas que se quejan diariamente acerca de todo lo que les rodea. Y siempre la pregunta que me surge a mí es, ¿y qué estás haciendo para moverte de ahí? Pero claro, uno no puede venir e imponerle a la gente que se mueva. Y eso es algo que yo quisiera que quedara claro. Porque forzar a alguien a moverse implicaría estar, primero, un acto totalmente intrusivo. Pero segundo, un acto en el que está boicoteando el crecimiento del otro. Cada quien tiene un espacio, un ritmo, una forma de aprendizaje. Lo único que nos queda, creo, a los que estamos acompañando al resto, es al hecho de eso justamente, el acompañamiento y el brindar las herramientas necesarias para que la persona que no puede cerrar sea más consciente de que necesita límites, de que necesita parar y de que está obteniendo ganancias secundarias a partir de su conducta, de su relación, de su trabajo, de lo que sea. Eso. Entonces, movilizarse al cambio genera una crisis enorme. Y esta crisis pues es parte de, ¿verdad?
es parte de lo que hay que vivir. Ahora, vamos a hablar un poco de esto. Para cerrar ciclos, lo primero es dejar ir. Y justamente los seres humanos tendemos a aferrarnos a lo conocido. Por más negativo que sea, estamos ahí. La costumbre es una fuerza muy poderosa que nos impulsa a mantenernos en la inercia. Estamos ahí. Yo me imagino como cuando uno tiene el carro automático, claro, uno lo enciende y el carro va caminando por inercia. Eso justamente es la costumbre. Y es lo que nos va moviendo hacia donde no queremos, pero estamos ahí, cómodos, sentados, esperando a que algo pase, un milagro pase para movernos. Se percibe como si fuera más fácil soportar lo malo conocido que emprender la aventura de lo bueno por conocer, y eso es algo que pasa constantemente. Suele haber una resistencia a cerrar ciclos. Hay una parte de nosotros que quisiera seguir en lo mismo y no experimentar ninguna incertidumbre frente a lo nuevo. Y esta incertidumbre justamente tiene riesgos en la salud mental de la gente, de todos nosotros en general. Porque a veces creamos tantas películas y como varios autores llaman a la mente la loca de la casa, ¿verdad? Y esta parte de tener hasta la loca de la casa suelta crea una serie de cosas interminables que pueden crear historias que de alguna manera no están pasando, no están llegando a ser reales, pero sin embargo estoy ahí creando cosas que me impiden moverme. Entonces de ahí la primera tarea sea la dejar ir, ¿verdad? Un ciclo se cierra cuando el proceso ya se completó y solo quedan restos del mismo. El cierre solo puede hacerse de manera consciente. Es posible que ya no haya algo a que aferrarse en realidad, pero mentalmente seguimos conectados a ello. Dejar ir es una forma de reconocer la nueva realidad. El siguiente paso que yo quizás considero es el despedirse y hacer un balance. Aunque cerrar ciclos se refiere a abandonar realidades que nos hacen daño, siempre va a originar un duelo, y esto es algo al que no podemos negarnos. Por lo tanto, es necesario permitirnos vivir esa tristeza que trae consigo los finales y despedirnos de esa realidad que está por desaparecer. La mejor manera de hacerlo es construyendo una memoria sobre lo vivido. Los ciclos no se cierran metiendo la cabeza en la tierra como un avestruz, ni dando la espalda a lo que sucede para evitar sentirnos mal. Creo que el mejor aprendizaje y el mejor profesor es repasar paso a paso cada una de las vivencias que formaron parte de ese proceso. Identificar el comienzo, los momentos más relevantes y las sensaciones que experimentamos. Y a partir de esto, se puede hacer un balance, una evaluación de las vivencias positivas y también complicadas que hubo en ese ciclo. ¿Qué se aprendió y qué no? ¿Qué aportó a nuestro crecimiento y cómo contribuyó a nuestras limitaciones también? Hacer un balance significa sentarse y realmente escribir en dónde estoy, a dónde me veo y de dónde vengo también. Porque es que a veces cuando se hacen cierres solo se piensa en lo agradable o en lo bueno o en lo malo, un momento que está ahí. Estoy pensando cuando uno termina una relación. Estoy pensando, pues, a veces la memoria te juega de verdad una mala pasada. Y es que de repente estás pensando, me acuerdo cuando mirábamos una película y me siento... Y estás pensando en esta forma de creer que es justamente un buen momento el que extrañas. Sin embargo, nuestra memoria es selectiva. Y pensamos solo en ese episodio que nos hizo sentir bien, pero se nos olvidó, de alguna manera, cuál fue el inicio para llegar a esa película. Y a lo mejor hubo pleitos y hubo un poco de riña por la selección de la película, o por incluso por el lugar a donde iban a ver la película, lo que fuera. Y después de eso también hubo un pleito. Entonces, la memoria es selectiva, recuerde. Entonces, esa selección usted guardó lo que lo nutrió en ese momento y es lo que toma. Pero hay episodios que se los olvida y hay que hacer una buena memoria de lo que se ha vivido.
A veces cuando estamos cerrando ciclos también creamos fantasías acerca de las vivencias, porque por el miedo a salir de ahí, por el miedo a abandonar nuestra zona de confort, creamos espacios donde a veces hasta inventamos un poco el discurso, ¿verdad?, de algo, de alguien o de nosotros mismos de cara a decir adiós. Entonces, la conciencia de esto es primero no evadir y poner en un balance muy claramente las cosas buenas y las cosas malas, porque la gente también que está con nosotros, y también, pues pensando también en cuestiones laborales, si estás en un lugar también hay cosas buenas, pero quizás estas cosas buenas ya no nos nutren tanto como para quedarse. Entonces esa parte es justamente de la que estoy hablando, hacer el balance. Si tú realmente estás en este momento donde no sabes para dónde moverte y te estás pasando por una crisis, esto es lo esperado, repito, es lo esperado. Me extrañaría si alguien me viene a decir que lo está tomando con mucha calma y que se lo está pasando súper bien ante un cierre. Entonces, el primer objetivo de encerrar ciclos es ponernos en paz con el pasado inmediato, para seguir adelante sin lo que lo vivido nos afecte, ni invada nuestro presente. Todo final implica también un comienzo. Ese comienzo debe ser el foco de nuestra atención y nuestro interés, ¿verdad? Lo nuevo no tiene por qué asustarnos. Es normal que implique un desequilibrio inicial, pero en relativamente poco tiempo comenzará a relevar sus bondades. Estoy recibiendo un mensaje que dice perdón, ando un poco de gripe el día de hoy. Estoy recibiendo un mensaje que dice: ¿qué pasa cuando la otra persona no quiere cerrar el ciclo? Ay, qué pregunta. Es duro, es durísimo. Saludos a José, que nos está escribiendo no sé de dónde, pero ¿qué pasa cuando la persona no quiere cerrar el ciclo? La otra. Ay, mire, José, esto es ya retomo lo que estaba diciendo. Solo contesto a este mensaje. Me parece que esto de movernos, de cerrar ciclos, es totalmente personal. Y creo que parte de esta conciencia, parte de esto que estoy hablando, de estar en el aquí y en el ahora, pensando en lo que realmente estoy sintiendo y lo que quiero, hacia dónde me quiero mover, es algo sumamente personal. Y la otra persona a lo mejor quiere seguir con usted, a lo mejor no está preparado o preparada en su caso para cerrar este ciclo. Sin embargo, yo creo que piensen en esto. Si usted se queda con esa persona, realmente va a hacer más de lo que haría si se va. Y ¿hacia dónde quiero llegar? Es que a veces también irse significa crecer para la otra persona, la que está frente a nosotros. Porque alguien me decía, alguien me habló sobre este libro, sobre la vaca, y yo me lo he leído. Y este libro habla sobre esto, sobre que esta era como la única esperanza que tienen las personas o estas zonas de confort. Y tiene sentido, y sí me lo he leído, este libro. Y sí, y de verdad que si no lo he leído, léalo, porque yo no le tenía mucha esperanza al libro, pero me lo dijeron y fui y lo leí. Y me parece bien asertivo en realidad, porque creo que de pronto usted se ha convertido en esta parte, en esta vaca, pues, para esta persona. No quiero sonar ofensiva. Simplemente estoy diciendo que a lo mejor usted es este sostén del que esta persona, si no está usted, no se ve más allá. Entonces es momento como de moverse, pues. Es momento de moverse y también reconocer que usted no puede cuidar a todo el mundo. Entonces eso, José, quizás eso le diría. Bueno, decía que lo nuevo no tiene por qué asustarnos, que es normal que va a implicar una crisis, que va a generar esto, que movernos a lo desconocido, a lo incierto, siempre tiene un toque de aventura y supone aprendizajes, sorpresas y por supuesto adaptaciones. La mayoría de las veces los cambios nos dan mucho más de lo que nos quitan. Hay una frase que traía que dice:
Hay que abrazar al cambio como a un nuevo amigo. Hay que ver un nuevo ciclo como la oportunidad para poner en práctica lo aprendido en el anterior. Y para ampliar lo que ya sabemos. Pulir lo que está en bruto o dar un viraje para crecer. Y me pareció sumamente saludable esta parte. Porque de verdad que se pasa ahí creyendo que no vamos a crecer. Es relevante movernos. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones al momento de moverse o de cerrar ciclos? La culpabilidad. La culpabilidad es el peor enemigo. Muchas veces cuando nos sentimos capaces de cerrar un ciclo, nos sentimos culpables y responsables porque el ciclo se cierra. Y quizás eso también abona la pregunta de José. Nos decimos a nosotros mismos que tal vez no hicimos lo correcto o fuimos demasiado negligentes, imprudentes, ingenuos y confiados, porque no logramos evitar que el ciclo se cerrara, y la impotencia de controlar la situación nos hace sentirnos frustrados y llenos de enojo con nosotros mismos. Si va a sentir impotencia, sí. Que si va a sentir culpa, sí. Que si va a sentir enojo y frustración con usted, también. No quiero venir y decir que todo va a ser color de rosas. Definitivamente no funciona así. Sin embargo, y parte del proceso, pues. Y esta es la etapa de si yo hubiera, entre comillas, ¿verdad? Y debemos recordar que el hubiera no existe. Esta es la etapa en la que atacamos abiertamente nuestra autoestima, sentimos que no actuamos correctamente y nos autojuzgamos y criticamos severamente. Vamos pensando que en cierta forma nos fallamos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Y hay diferentes tipos de cierres, ¿verdad? Por ejemplo, pensar, quizás uno de los ciclos más grandes que hay es el cerrar, es cuando muere un ser querido. Muchas veces ese duelo se convierte en algo patológico que suele durar más tiempo del que debería. Pero esa imposibilidad de cerrar el ciclo es porque el dolor aumenta al autoculparnos por no haber tenido más dedicación, por ejemplo, a cuidar a nuestro familiar o a compartir espacios, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Y un elemento fundamental es el hacer conciencia de que todo lo que nace también tiene que morir algún día, pues. Por muy doloroso que sea, es parte de un proceso. Y eso justamente nos permite entender mejor el ciclo de la vida y a valorar más a las personas y a disfrutar más de la vida. Quizás pensar que somos negligentes o pensar que somos irresponsables a cerrar este ciclo, o sobre todo, y quizás peor aún, pensar que somos responsables sobre los efectos que podamos causar en otra persona, me parece ser muy duros con nosotros mismos. Incluso en la parte laboral también, pues, pensar que somos culpables de que si nos vamos de un lado va a ocurrir algo en tu zona de trabajo, me parece ser demasiado duro, ser demasiado inflexible. En realidad, todos tenemos ese proceso de pensar que si no somos nosotros, nadie más lo va a hacer mejor con nosotros. Y aunque seamos muy buenos en lo que hacemos, definitivamente cerrar ese ciclo es parte del efecto y parte de este elemento madurativo del ser humano. Madurar, crecer, avanzar, es parte de lo que se espera de nosotros en la vida cotidiana. Cada vez que usted se sienta aferrado a esta parte emocional, a esa frustración o a ese sentido de sobreprotección, piense en cuál es el aprendizaje que está teniendo en ese momento. Y pensar en eso, pensar en que realmente si esta persona o esta circunstancia o este trabajo ya no me da más. Entonces, en ese momento es que hay que tomar decisiones importantes, pues, y avanzar con un ritmo, con su ritmo. Eso. Sobre todo respetándose y no de una manera atropellada. También respetando a la otra persona. Estoy pensando en alguien que
acaba de dejar su trabajo, tiene que hacerlo de una manera paulatina, pues no es de la noche a la mañana, en especial si tiene que cerrar cosas, tiene que dejar reportes o lo que sea. Entonces esa parte, esa responsabilidad es parte de lo que hay que hacer. Ahora, me voy unos breves minutos, no sé, David, ahí nuestro técnico sabrá qué poner ahí. Los dejo un ratito y cuando regresemos solo vemos una parte de cómo movernos con más facilidad a cerrar ciclos. Regresamos. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Tú eres la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Regresamos, son las 1:43. Provecho a quien nos está escuchando mientras come. Gracias por sintonizarnos. Saludos también para Néstor, que nos está escuchando en este momento, y para Mercedes también, que nos está escuchando. Gracias por sintonizarnos. A ver, decía, solo para resumir, ¿por qué se dificulta cerrar un ciclo? Pues sencillo, que es difícil porque ha creado un vínculo afectivo. Un ciclo es un acumulado de experiencias y situaciones vividas que están llenas de emociones.
Es algo así como que están impregnadas de sentimientos y esto puede ser agradable o no. Ahora bien, a todo esto nos apegamos y es por este motivo que se hace difícil cerrar ciclos. Solo dije difícil, más no imposible. Y quizás una de las cosas que quiero dejar claro es que solo de usted depende que tome la responsabilidad de su vida, se haga consciente de esta situación y a pesar de lo que pueda estar sintiendo, decida tomar acción y dejar ir todo aquello, solo así para que pueda avanzar. Y es que hay nuevas puertas, pues. Ahora, algunas cosas que se deben considerar para avanzar en su proceso de cerrar ciclos. 1. Su mente es un arma de doble filo en este momento. Así que lo mejor que puede hacer es volverla soleada. No deje que la mente tal cual tome el control. Y estoy hablando como decía hace un rato, la loca de la casa, que es la que construye estas historietas en fantasía, ¿verdad? Y todo este rollo. Sino que usted debe controlarla conscientemente, decidir qué pensar y qué pensamiento dejar pasar. Y el segundo elemento quizás que me parece importante es no se trata de olvidar lo que sucedió. Muchas veces hay acontecimientos de nuestra vida que creemos haber superado, sin embargo, estos no fueron sanados y solo fueron enterrados en algún lugar de nuestra mente. Inconscientemente se evadió y no se permitió que sanaran. Lo mejor para esto es dejar de ser dominado por el ego. El ego es una cosa que nos lleva a tomar decisiones importantes de una forma muy nociva, diría yo. Y es que el ego hace esa parte donde, por no vernos vulnerables, seguimos, aunque duela, seguimos ahí, parados, sentados, acostados, donde sea, pero estamos ahí en esa parte tóxica y nociva que no nos está ayudando y es lo que no nos permite dejar el ciclo. Ahora, algunas etapas del proceso para cerrar ciclos. La primera de ellas se da cuando se recibe, digamos, la noticia, llamémosle así, que es que el caer en cuenta, que es el momento donde se siente una especie de balde de agua fría, pues, cayendo sobre uno, y es perturbador y muchas veces desconcertante, pero ese es el inicio justamente del proceso. La segunda etapa es donde se experimenta la emocionalidad en su máxima expresión, se llena, se carga de una cantidad de emociones las cuales incluso no sabe manejar a veces y mucho menos canalizar. A veces existen confusiones, se siente un poco desorientado y es completamente normal cuando se está invadido por la emocionalidad. Quizás en esta etapa yo me inclino y recomiendo que se escriba, se dibuje, se escuche, no sé, elementos y actividades que nos hagan sacar lo que tenemos guardado. Ver televisión no es una forma de canalizar las emociones. Leer a veces no es una forma de canalizar emociones. Lo siento para todos aquellos que piensan que esa es una forma de nutrir esa parte, pues la respuesta es no. Se trata de hacer actividades que realmente nos muevan a sacar. Cuando usted ve televisión y lee, lo que está haciendo es bloquear lo que siente. La tercera etapa llega cuando se ha procesado la noticia y se ha vivido la emoción. Es donde empieza el trabajo, que esta es la etapa más difícil porque se necesita tener mucho coraje y valentía para atravesar. Algunos prefieren quedarse con la actitud de víctima, limitados, metidos en una cárcel de pensamientos desmotivadores que pueden llevar a la frustración, al sufrimiento, a la impotencia, causando una larga espera y un gran dolor. Pero también están los que simplemente se ponen con coraje y avanzan, ¿verdad? Entonces, aquí es donde comienza la pregunta, ¿verdad? Como, ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Hacia dónde quiero avanzar? Entonces, cuando se decide ser ese valiente, ¿verdad? Esa persona valiente y arriesgada que quiere crecer y evolucionar, entonces hay que hacerse unas preguntas. Y es, ¿qué voy a hacer para crecer? ¿Cuál será la mejor actitud que debo tomar para seguir? ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué aprendizaje puedo sacar de lo ocurrido? 4 preguntas básicas que inciden un montón en la toma de decisión y que nos enfocan justamente no a la parte triste, sino por el contrario a la parte que te nutra.
Esto ayuda justamente para ver una perspectiva, un rol diferente hacia dónde y pensar un poco más en frío hacia dónde nos movemos. Y la cuarta y última etapa es donde ya está toda esa experiencia, se convierte en aprendizaje y quien llega aquí justamente fue quien incorporó a su vida esa experiencia, realizó el trabajo necesario y aprendió de lo ocurrido. En este momento, justamente cuando se llega a la última etapa, se mira hacia atrás, se recuerda, se agradece, no se siente dolor, ni rabia, ni tristeza, y solo se siente tranquila con una sensación de libertad y una fuerza interna. Y de verdad que pasar por todo esto justamente nos hace más fuertes, más llenos de confianza en nosotros mismos y sobre todo la certeza, creo yo, de que a pesar de todas las dificultades pasadas, pues, siempre se puede crecer. Y pues muy cierto que luego de que la noche más oscura siempre llega, pues ahí está el amanecer, pues. Y luego de cerrar un ciclo correctamente, siempre se abre la posibilidad de iniciar otro en la vida que trae mejores cosas. ¿Cuáles son las estrategias para cerrar ciclos? Pues escribir para desahogar. Recordar la situación es una gran y muy sabia forma de cerrar ciclos. Recordar lo vivido, tanto lo bueno como lo malo. Recordar en un principio puede parecer doloroso, sin embargo, eso a largo plazo te permitirá aceptar lo ocurrido. Cuando recuerdes, pues trabaja en recordar de forma neutral lo que decía, ¿verdad? No la memoria selectiva. Una de las estrategias más fuertes para esto es perdonarte y perdonar. Un gran paso para esto es aceptar y agradecer todo. Aceptar es entender y reconocer que lo que pasó fue lo único y lo mejor que pudo haber pasado. En el universo todo tiene una causa, así que aunque hoy no se entienda, esto formará parte del hilo que se teje pues en el futuro. Y aceptar parte por no pensar en esto, aparte de si yo hubiera, ¿qué habría pasado? Sí, que sería posible que no. Simplemente agradezca, reconozca, agradezca, libere y fluya. 4 cosas básicas, creo, para avanzar. En cuanto a la gratitud, hay cosas que en la vida que sencillamente no podemos controlar y que llegaron para mover lo que hasta este momento creíamos estable. Frente a esto, lo mejor que puede hacer es dejar de pensar en estas distintas posibilidades y dar gracias por lo que pasó. Cuando agradeces realmente de corazón lo ocurrido, la energía cambia y el ciclo está ahí para cerrarse. Otra estrategia importante es visualizar y decir lo que se piensa. Como decía, esta técnica consiste en colocar en una hoja de papel el nombre de la persona, situación o experiencia vivida y luego colocarla en una silla. El próximo paso será que usted cierre los ojos y visualice a la persona, situación o experiencia y que le diga todo lo que siente, exprese todo aquello que tenga dentro, tal como si lo tuviese enfrente de usted. Y una vez termine de agradecer, pues decir algunas palabras que te ayuden a aceptar y expresar la gratitud. En la vida hay que dejar ir, soltar y entender que las cosas deben fluir. Si te quedas aferrado al pasado, pues será siempre eso, un preso, llamémosle así, de su propia vida. Y quizás al visualizarse no se visualice en el momento que está en este momento, porque de pronto en este momento está pasando por algo duro. Simplemente visualice hacia dónde quiere ir y esto va a ser más fácil obtener el objetivo. Y sobre todo esto, cerrar un ciclo requiere un compromiso con usted mismo, con un futuro, con su bienestar y con su felicidad y su estabilidad emocional. Eso toma su tiempo, pero es importante que trabaje lo suficiente como para que en algún momento pueda mirar hacia atrás, como decía, y simplemente agradecer y decir, pues yo también pasé por ahí, ¿verdad? Y bueno, este programa de verdad que lo he querido hacer con mucha dedicación, no sé si ni siquiera para cuestión personal o para alguien más, pero de verdad que creo que es importante cerrar ciclos, creo que es importante pues moverse de lo que sea, no con una actitud cobarde, sino más bien con una actitud de enfrentar con garbo las cosas que tengan que pasar y avanzar, agradeciendo, ¿verdad? Cierro el programa con una canción que le he pedido ahí a nuestro técnico que sé que no es parte de la programación de la radio, pero para cerrar el programa, se llama Cuentos Compartidos y es como esto, como agradecer realmente por ese cuento que se comparte día a día con la gente,
día a día con la experiencia, con la vida, con todo. Agradecer y también saber ponerle fin al cuento compartido, ¿verdad? Así que bueno, los dejo. Gracias por sintonizarnos, gracias por siempre darnos este espacio, Radio Angelus, para el área de psicología. La próxima semana hablaremos otro tema diferente respecto a un trastorno, un problema importante. Los dejo con la canción. Buena tarde, buen lunes, buena semana. Nos escuchamos. Todo silencio. Si tú me faltas, si tú me faltas, la lluvia llorará conmigo y calle abajo de los portales enemigos salen al paso. Acosan antes que el olvido, sueños descalzos por el camino, por el camino. Todos tenemos un amor, un tiempo para dar un ciclo. Estamos solos otra vez, o siempre como en el principio. Dame tu mano, vuela conmigo, seremos soledades y cuentos compartidos. Durmió la tarde y entre su sueño dio contigo. Cuando llegaste, la luna tuvo algún sentido. No soy de nadie, dijiste, para estar conmigo. Si es por amarte, todo lo olvido, todo lo olvido. Todos tenemos un amor, un tiempo para dar un ciclo. Estamos solos otra vez, o siempre como en el principio. Dame tu mano, vuela conmigo, seremos soledades y cuentos compartidos. Dame tu mano, vuela conmigo, seremos soledades y cuentos compartidos. Tu programa Psicología para tu Alma fue transmitido por cortesía de radioangelus.org. Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Telegram como @radioangelus, y en YouTube nos encontrarás en el canal Ángeles de Dios.